Yo sé que el título del video se escucha algo fuerte, pero déjame explicarte desde el principio. Hace algunos años, cuando yo era un adolescente, llegó a mi vida algo que no conocía. Algo que ni siquiera había imaginado que pudiera existir. Fue demasiado difícil para mí porque nadie me avisó que llegaría. Y cuando llegó, yo no entendía qué es lo que me estaba pasando. Había llegado a escuchar de la ansiedad y como muchas otras personas yo creía que se trataba de estar impaciente. Como cuando ya quieres abrir los regalos de Navidad pero primero hay que cenar. O como cuando vas tarde y tu papá no sale del baño. La ansiedad viene en muchas presentaciones, tamaños, olores, colores y sabores. Todo depende de la persona que la padezca. Creo que eso es un poco obvio. Pero lo que muchos no saben, y por desgracia otros muchos sí, es lo horrible que es tener ansiedad en sus presentaciones de lujo. De esas que traen producto extra y aparte viene con regalo sorpresa. En cada persona la ansiedad se presenta de muchas maneras muy diferentes, pero hay síntomas que son muy comunes en casi todas las personas. Y puede ser taquicardia, náusea, sudoración, se te duermen las manos, mareos, visión de túnel. ¿Y puedes creer que esa ni siquiera es la peor parte? Te explico. Imagina que estás en tu casa. Todo marcha bien, es un lindo día. No hay ningún tipo de presión cuando sin razón aparente comienzas a sentir una extraña sensación de que algo no anda bien. Tu corazón se acelera y comienzas a sentir un profundo miedo, como si te fueras a morir y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Te pones pálido y solo piensas que te está dando la peor enfermedad mental que te puedas imaginar. Tus ojos comienzan a mirar todo con tanto detalle, como si miraras a través de unos binoculares. Sientes como si alguien te amarrara y te hiciera cosquillas en cada centímetro de tu cuerpo y no te puedes librar de ellas. Buscas ayuda pero pareciera que no hay fuerza en la tierra que pueda pararlo. Se te llena el cuerpo de esa sensación que tienes en el estómago cuando vas cayendo en una montaña rusa. Ahora imagínate que esto que te estoy contando te pasa 5 o 6 veces al día, en el trabajo, en la escuela, de camino a tu casa, mientras duermes inclusive. Y tu cuerpo también empieza a tener cambios extraños, tu sistema inmune se empieza a debilitar, se te cae el cabello, te dan alergias, te enfermas muy fácil por cualquier cosa, salen ronchas, erupciones en la piel. Cuando empecé con estas cosas yo no sabía cómo explicarle a la gente qué era lo que tenía o qué era lo que me estaba pasando, y usualmente la gente pues piensa que estás exagerando, que estás evadiendo las cosas que tienes que hacer o que solamente quieres llamar la atención. La gente me decía que era por no dormir bien, pero ¿cómo puedes dormir si estás teniendo un ataque de ansiedad? La solución de muchos pues es decirte que te tomes un té, que te relajes, pero pues es como tratar de apagar un incendio forestal con una jarra de agua. Y pues, es normal que la gente no sepa qué decirte, no sepa cómo ayudarte, y es difícil porque uno tampoco sabe. Y vaya, o sea, cuando yo empecé con todo esto solamente era un muchachito, yo no sabía qué hacer, no sabía a quién recurrir, tenía miedo. Cuando uno sufre de estas cosas pasa algo bastante curioso. Uno empieza a tener necesidades muy extrañas. Como que de repente sentía una necesidad así de salirme de donde estuviera, o sentía que no podía permanecer mucho tiempo sentado porque necesitaba hacer algo, necesitaba moverme, necesitaba cambiar de lugar, y si no lo hacía yo me sentía muy mal, sentía que algo muy malo me iba a pasar. De repente uno tiene una extraña necesidad de tener que estar solo, de que no haya nadie a tu alrededor, y es como de sálganse todos de donde estoy porque me siento mal, y es como raro para las otras personas. Ok, creo que ya hablamos bastante de los síntomas y de cosas extrañas que te llegan a pasar cuando tienes ansiedad. Pero en sí, ¿qué es? ¿Qué es la ansiedad? ¿Es un virus extraterrestre o es alguna especie de maldición vudú? Por lo que se sabe, sencillamente es una malfunción de una parte del cerebro. La amígdala es la responsable de activar una serie de mecanismos que te avisa cuando estás en peligro. Por ejemplo, si eres de México, muy probablemente te han asaltado o te han intentado atropellar. Cuando esto pasa, la amígdala presiona un botón que desencadena lo necesario para que huyas o te quedes a pelear. Una vez pasado el peligro, todas estas reacciones pasan, el botón deja de ser presionado y todo vuelve a la normalidad. El problema con el trastorno de ansiedad es que este botón se mantiene apretado aun cuando ni siquiera estés en peligro. También es importante mencionar que la probabilidad de desarrollar algún trastorno depende mucho de tu genética. Si alguno de tus familiares sufre de algún trastorno, la propensión de que tú lo sufras es alta, la propensión es hereditaria.
¿Te acuerdas que te dije que la presentación de lujo de la ansiedad traía regalos? Comenzaron a salir esos pequeños extras en forma de desorden alimenticio. Tenía mucho miedo de comer, tenía mucho miedo de tomar agua, y creo que todos sabemos lo necesario que es eso para vivir. Creo que es un poco difícil de explicar, pero aún así lo voy a intentar. Una parte de mí, mi parte consciente, me decía que comiera, que todo estaba bien. Pero otra parte de mí mismo no me dejaba, me decía que la comida estaba envenenada o que estaba llena de drogas y que si la comía iba a sufrir, me daría ansiedad y quizás esta vez sí me moriría. Lo más difícil era tener que rechazar comer en casa de algún amigo. La gente se ofende cuando no quieres comer lo que te dan. No poder comer ni lo que mi propia madre cocinaba, no poder dejar mi botella de agua 5 minutos sin supervisión porque ya desconfiaba de ella, aunque fuera en mi propia casa. Tiempo después de convivir con la ansiedad, pues decidí ir con un psicólogo, quien me explicó pues más o menos qué era lo que me estaba pasando, por qué me estaba pasando. El origen como tal todavía está desconocido en mi vida porque yo no he tenido como tal un trauma. De hecho, creo que cada uno de mis ataques de ansiedad me genera un trauma, entonces es como un círculo vicioso en donde me da un ataque de ansiedad y me da un trauma que me causa a futuro otro ataque de ansiedad. Este psicólogo me recomendó ir con un psiquiatra, quien me hizo un test en donde me hacía una serie de preguntas. Si yo hacía más de 14 puntos, era necesario que me medicaran porque ya era considerado un trastorno de ansiedad. En ese test yo saqué 40 puntos. Como era de esperarse, la psiquiatra me mandó medicamentos, me recetó medicamentos y fue bastante difícil para mí porque, o sea, si me daba miedo comer unas enchiladas, me daba muchísimo más miedo tomar medicamentos porque yo no sabía qué iba a sentir, cómo iba a reaccionar mi cuerpo, si me iba a dormir, si me iba a alterar. Yo no tenía idea de cómo me iba a caer ese medicamento. Me hice ideas yo mismo de que no sabía cuánto tiempo me iba a durar el efecto, y si se sentía mal y me duraba días, y si pasaba días sintiéndome mal, y qué pasaba si a lo mejor me dio la dosis equivocada y me daba una sobredosis y me moría. Empiezas a pensar cosas extremadamente catastróficas que obviamente no van a suceder. Son cosas que conscientemente sabes que no son reales, pero no te dejan hacerlo. Hasta este punto yo veía poco a poco una especie de recuperación en donde a veces me llegaba a sentir un poco mejor. En algún punto mis ataques de ansiedad fueron incrementando, ya no solamente eran de 10 minutos, sino que inclusive hubo uno que llegó a durar 6 horas. Y fue la cosa más horrible que he sentido en mi vida y de verdad espero jamás volverlo a sentir. Mi mente sufrió tanto que entré en un estado de despersonalización. Y volvemos a lo mismo, ni siquiera yo sabía que eso existía hasta que me pasó. La despersonalización es un estado en el que tu mente sufre tanto que comienza a entrar en negación. Comienza a decirte, esto no está pasando, estás en un sueño, drogado o no sé, pero esto no es real. Te sientes de algún modo separado de ti mismo y uno pensaría que cuando esto pasa la mente finalmente descansa, pero todo lo contrario. Es como vivir en un sueño del que no puedes despertar hagas lo que hagas. Al menos yo me sentía atrapado y esto a la vez me causaba más ansiedad. Dejé de ser capaz de estar solo porque vivía en un estado constante de pánico. No podía manejar por mí mismo, me daba miedo hasta bañarme, y en ese momento fue cuando sentí tanta tristeza porque ya no podía seguir así. No quería decírselo a nadie, pero honestamente yo ya no quería vivir así. Era cada día despertar y por un milisegundo sentir como que todo había sido un sueño, como que ya había pasado y como que podía continuar con mi vida, pero al terminar de despertar me daba cuenta de que no era así, de que yo seguía en esa pesadilla y que todo continuaba tal y como estaba el día anterior. Ya me había resignado. Honestamente, llegué a ese punto en el que yo decidí que ya no quería vivir así, ya no podía, ya no lo soportaba. Creo que el miedo mismo, el miedo a vivir, el miedo a hacer cosas, el miedo a morirme, el miedo a hacer cualquier cosa me hizo que sencillamente me paralizara. No pude hacer nada y solamente me aguanté y esperé. Eventualmente los medicamentos pues hicieron su efecto, la despersonalización empezaba a desaparecer. Yo empezaba a sentir como que todo
quería empezar a volver a la normalidad. Fueron semanas, meses en los que yo estuve viendo ese lento avance en donde poco a poco me empezaba a sentir un poquito más normal. Los ataques de pánico y de ansiedad fueron disminuyendo, poco a poco sentía más confianza al poder comer, poco a poco podía dormir un poco más tranquilamente. Creo que jamás había sufrido tanto en mi vida para estar tan feliz y tan agradecido de poder haberlo dejado atrás. Llegar a este punto en el que no me quedaba de otra salida más que morirme, me hizo entender que no quiero desperdiciar el tiempo que yo creí que ya no tendría. Y que este tiempo no lo vendería por un salario y no se lo regalaría a cualquier persona. De algún modo no sé cuánto tiempo de estabilidad emocional me queda. En cualquier momento puede regresar el trastorno de ansiedad y nadie sabe cuándo, ni cómo, ni qué tan fuerte. Es bastante liberador contarte esto porque honestamente es un tema algo difícil para mí de recordar, algo difícil inclusive de hablar, pero eventualmente tenía que pasar, eventualmente tenía que superarlo y eventualmente tenía que hablar de ello. Dije demasiadas veces eventualmente. Me animé a hacer este video no solamente para hacer que las personas entiendan que tener un trastorno de ansiedad o de depresión no es fácil. Y no solamente a esas personas cuyos familiares o amigos padecen de estas cuestiones, sino a las mismas personas que han pasado por esto o que van empezando con estos síntomas y no saben qué hacer. Cuando yo empecé yo me sentía muy solo porque sentí que era una cosa extraterrestre de la que nadie sabía, de la que nadie me podía ayudar, de la que no había salida. Y me sentía tan solo de que nadie me dijera: oye, tranquilo, te está pasando esto y no es tan malo como parece. Honestamente creo que este video puede ayudar a alguien y ese es el propósito, que las personas con ansiedad o depresión entiendan que no es el fin de su mundo, que si uno es fuerte y resiste, eventualmente termina, no es para toda la vida. Espero este video te haya servido, te haya informado, te haya hecho sentir un poco mejor si es que tú padeces algún trastorno de ansiedad o depresión. Yo sé que es difícil y yo sé que un video no te va a hacer sentir mejor, pero déjame decirte, eventualmente va a pasar, eventualmente vas a dejar de sentirlo y todo va a estar bien. Para mí terminó en algún punto y me siento normal y me siento bastante feliz. Creo que me siento más feliz de lo que yo era antes de padecer este trastorno de ansiedad porque ahora sé valorar muchísimas cosas.